Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, viernes, fin de semana. Así mismo, llegó el fin de semana, ya se nos fue una semana. Agitada entre tormentas. Entre tormentas, en que si llovía, no llovía. Sabemos que para algunas áreas, ¿verdad? Sí, tuvo sus complicaciones, como fue en Jayuya, que nos explicaba Manuel, ¿verdad? Por eso antier el programa no salió por la radio porque hubo unas dificultades, pero ya todo se resolvió, gracias a Dios. Y pues prepararnos porque estamos en los meses picos para el Caribe de estas eventualidades atmosféricas que se dan, ¿verdad? Ya se nos está anunciando que para el domingo o lunes, así que esperemos en Dios que no pase nada. Con calma, con calma. La salchicha que no se comió la semana pasada, ¿cómo se la Se me quedó la olla, Padre, llena de agua. Para la sopa de salchichón. Así que nada, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? A través de esta oración de la etapa de la unidad al Espíritu Santo, pues que nos ayude para continuar en este camino de fe con el catecismo de la Iglesia Católica. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, ayer concluíamos el primer artículo de esta segunda sección sobre los mandamientos, el primer mandamiento. Ya hoy entonces daremos paso al artículo 2, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo les digo que no juren en modo alguno. Interesante la expresión, ¿verdad? No tomarás en falso o en vano. Vano es una cosa que no tiene importancia. ¿Y falso qué? Porque algo que no es verdad. Algo que no es verdad. Pero también es algo que sirve como muletilla, como apoyo. Por ejemplo, el falso piso que se pone para un techo. Ajá. Entonces es interesante porque dependiendo de lo que yo entienda o la definición que utilice. Entonces se dice aquí, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, es decir, no pongas como fundamento de cualquier cosa tonta, no sólida, a Dios. Te juro por Dios santo que yo ayer fui a la playa. ¿Qué tiene que ver la playa con que tú? Basta que tu palabra sea así, ¿no? Una traducción que hacían en uno de los catequistas decía, que tu sí sea sí y tu no sea no. Es decir, que se cree en tu palabra, no porque jures por Dios. Ahora hay momentos en que se jura por Dios, por ejemplo, en el matrimonio. Las personas que se casan juran por Dios, amarse, respetarse todos los días de vida hasta que la muerte los separe. En el caso del sacramento estoy hablando. Recuerden que estoy hablando desde la fe. Entonces hay que tener un religioso, una persona cuando se consagra a Dios, hace voto a Dios, jura por Dios cumplir lo que se está comprometiendo. Entonces, se dijo a los antepasados, no perjurarás. ¿Qué es perjurio? Cuando hacemos un juramento que no es verdad. Que se utiliza sabiendo que lo que estoy diciendo no es verdad, digo que es verdad. Y juro y pongo a Dios por testigo. El nombre del Señor es santo. Pero antes de eso, la segunda parte dice, yo les digo no juren en modo alguno. Es decir, volver a lo que repetí ahorita, que tú sí sea así, que cuando tú digas sí, sea así. Cuando digas no, sea no. En otras palabras, en buen puertorriqueño, que seas una persona, hombre o mujer, de palabra. Cuando tú diste tu palabra, la diste, y que tu palabra tenga fuerza y valor. El nombre del Señor es santo. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Así que el nombre del Señor es santo, el nombre. Y nosotros a veces utilizamos esa palabra Dios con tanta
podríamos decir, ¿cómo no me sale la palabra ahora? Como con frecuencia, sin importancia, para cualquier cosa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En la sinagoga judía a los niños hebreos se les enseña de una manera muy interesante cuando se ponen las 4 letras sagradas o las 3 letras sagradas, que son 4, el tetragramatón, el nombre de Yahvé. Y los judíos nunca pronuncian el nombre de Yahvé, lo sustituyen. Y cuando le escriben en la pizarra, los niños inmediatamente se cubren el rostro. Es una forma de decir, Dios es santo. Es lo que dice aquí. El primer mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Por eso, pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Regula el uso de nuestra palabra. Así que no tengamos cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, porque la palabra tiene un poder. La palabra es creadora o destructiva. Y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Pero la maldición también cae. Y nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres de bendición y no de maldición. Entre todas las palabras de la revelación hay una, singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. Porque revelar el nombre es conocer. El libro del Apocalipsis dice, y le daré una piedrita, y en él estará inscrito mi nombre. Ese nombre que Dios te revela, con el cual tú te diriges a Él. Jesucristo nos revela ese nombre de Dios, Abba, papá, querido y adorado. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. Si Dios te revela su nombre, es porque tiene confianza en ti y porque eres de los íntimos, de los amigos. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria de un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Interesantísimo, ¿verdad? Cómo lo expresa. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio. Es decir, es como un arca, esa palabra santa. Cuando el beato Carlos Manuel pasó la noche oscura de su experiencia en la fe, en la enfermedad, dice, se me perdió la palabra, se me ha perdido una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Y era que experimentaba la ausencia de Dios. Cuando vuelve a caer en tiempo, como decimos, ¿verdad? Entonces dice a su hermano Pepe, el abad, ya la encontré, ya la descubrí, Dios. Y lo dice con una ternura, con una firmeza, con un amor tan profundo. Esos son los santos, los que descubren el nombre de Dios en su santidad. No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. De ahí que bendito sea Dios, santo es su nombre, alabado sea. Es decir, es una expresión que brota. Y esto uno lo nota en la forma en que lo dice. O sea, es interesante cuando uno escucha a gente que tiene fe, cómo pronuncia el nombre de Dios. Esa palabrita, Dios. Pero es que lo dicen, Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios es santo, Dios es... No, es que lo dicen de una manera especialísima, muy, muy, muy especial. No sé cuál es la canción, pero hay una canción que dice, santo su nombre será. Ahora mismo no me acuerdo, pero sé que está ese estribillo en la canción. Y estoy tratando de hacer memoria, pero... Es lo que dice la Virgen en el Magnífica, santo es su nombre. Y ese santo es su nombre, afirma esa grandeza de Dios y lo que es en sí, santidad, amor dado en plenitud. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Volvemos a lo mismo. Entiéndase por religión lo que ata, lo que une, lo que crea comunión. Por tanto, esa palabra Dios, y por eso a veces
uno oye personas, ¿verdad?, mayores que corrigen a los jóvenes y a los niños cuando están continuamente usando el nombre de Dios de una manera chabacana, vulgar. Cuidado, para nosotros el nombre de Dios es santo. Por eso no se lo ponemos a los niños, a menos que sea como apellido, Juan de Dios. Juan de Dios. Pero a nadie le llamamos Dios. Mira, Dios, ven acá. Eso nos ocurre porque es santo, se respeta. ¿A quién llamamos Dios? A ese ser superior que está por encima de nosotros, que nos ha creado y del cual dependemos. Pero decir Juan de Dios o Marta de Dios, estamos diciendo, le perteneces. Eres su hijo, eres su hija. Los sentimientos de temor y de lo sagrado, ¿son sentimientos cristianos o no? Nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Fíjense que estas palabras son dichas en una homilía utilizada por Juan Enrique Newman. Y dice, los sentimientos de temor y de lo sagrado. O sea, es que la grandeza de Dios es tan grande que me da cierto temor. Me acerco a Él con, como dice el obispo de Mayagüez, ¿verdad?, con temblor y temor, utilizando esa frase de San Pablo, desde la experiencia de la Escritura. Voy sobrecogido, voy con humildad. ¿Son sentimientos cristianos o no? Y entonces dice, nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviéramos la visión del Dios soberano. Es lo que dicen los profetas, con temor, con temblor me acerco. Son los sentimientos que tendríamos si verificáramos su presencia. Dios está aquí. Si verdaderamente Dios estaría aquí, ¿cómo yo me comportaría? De ahí una frase que muchos santos repiten, quiero caminar en la presencia de Dios, como si Dios me estuviera mirando. Si Dios estuviera aquí y me estuviera mirando, yo actuaría así. A veces para corregir a un niño, a un joven, le decimos, ¿tú harías eso delante de tu papá? ¿Tú harías eso delante de tu mamá? ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Qué va a pensar? Pues alguien más grande que tu papá, que tu mamá, que tu maestro, que es Dios, que todo lo ve. La frase, no, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. En la medida en que creemos que está presente, debemos tenerlos, es decir, está con nosotros. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente. Dios está aquí, lo cantamos muchas veces, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el amanecer, sí, como el agua, como la luz, sí, Dios está aquí. El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar testimonio es a lo que estamos llamados. ¿De qué? De que ese nombre de Dios es santo. Y lo confesamos sin temor, con audacia. Y al confesarlo proclamamos nuestro amor en Él. Y por eso nuestra predicación en esta catequesis deben estar penetradas de adoración. Es decir, mi palabra predicada debe motivar a que al final tú te sientas llamado, te sientas motivada a decir, Dios es grande, le adoro, Dios es bendito, le reconozco, Dios es mi ayuda, Dios es mi Señor. Y sobre todo en ese respeto a este Dios hecho carne que se ha manifestado plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que las oraciones de la iglesia siempre terminan igual, ¿verdad? Con una afirmación de fe, el mediador. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad, comunión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir,
todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. ¿Qué es un abuso? ¿Qué es abusar del nombre de Dios? Usarlo inconvenientemente, por cualquier cosa, por cualquier tontería. No, invocar a Dios merece respeto. Solo se invoca de las cosas importantes y serias. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Debe ser representadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios. Es decir, si yo pongo a Dios por testigo al afirmarle una cosa a usted, es que usted va a creer que yo respeto a Dios y que por lo tanto ponerle por testigo es que está a mi favor. Entonces, si yo le digo por Dios santo, le juro a usted que, pues la otra persona dice, esto va serio. Bueno, sí, es verdad, me está diciendo la verdad. Es que lo creemos así. Si después uno dice o se descubre que es falso, eso es lo que se llama perjurio. Usaste el nombre, pusiste por testigo a Dios de una cosa que es falsa, pues eso es terrible. Se destruye todo, porque para nosotros, hombres y mujeres de fe, lo más santo es Dios. Y si usted dice, por Dios santo yo te digo a ti que esto es verdad, pues yo no lo voy a dudar. Ahora, si después descubro, ahí se cae todo. Se cae todo. En cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. ¿Ves? Porque lo pusiste por testigo de una cosa que no es verdad. Por eso dice, ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios. Y en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. Cuando yo pongo un testigo es que está a favor. Justifica, certifica, clarifica. Si es mentira, Dios es mentiroso. Dios es falso. Por eso es que hay gente que no cree en Dios, porque el testimonio que hemos dado a los cristianos ha sido mentira. Y cuando eso se descubre, se defrauda a la gente, ¿no? Y dice, Dios, pero ¿cómo es posible que usted me haya mentido y haya puesto a Dios por testigo? En una sociedad cristiana, antiguamente se juraba siempre por la Biblia, ya se ha retirado, porque el libro santo se ha convertido en un libro de mentiras, la gente jurando sobre la Biblia y diciendo la mentira. No. Hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. La blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Miren lo que es una blasfemia. Se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche, de desafío, en injurias a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Expresiones muy vulgares y muy fuertes. Maldito sea Dios. Y cuando dice maldito sea Dios, pero con coraje, maldito sea Dios, y otra, como maldito por no decir otra cosa, que sería más fuerte, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hace? Pues aquí te lo explica. Palabra de odio, de reproche, de desafío, de injuria a Dios, faltarle al respeto en las expresiones. Eso es abusar del nombre de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice: Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La prohibición de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales. En nombre de Dios te mato. ¿Cómo es posible? Esto es una guerra santa y te cortó la cabeza. En nombre de Dios, no. Y esto, que nos parece una cosa absurda, esto se ha hecho y algunos lo siguen haciendo. Reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Blasfema es contraria al respeto debido a Dios. Contrario al respeto debido a Dios.
y a su santo nombre. Y es pecado grave. Si pecado grave llamamos a aquel que rompe la comunión con Dios, nos separa voluntariamente, porque lo hacemos con conciencia. Acuérdense que para que haya un pecado grave tiene que haber una conciencia clara. Me quiero alejar de Dios, quiero hacer esto por oposición al proyecto de Dios. Las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. El nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo allí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Por ejemplo, verán personas que piden una bendición de un local, invocan la ayuda de Dios, porque se supone que los que van a trabajar ahí son creyentes y ellos quieren hacer una obra como Dios manda. Entonces no van a robar, no le van a mentir a la gente de los productos, no se van a aprovechar de la gente. Si esta intención no está clara, se aplica lo que dice allí. Por eso dice, el nombre de Dios es grande allí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y su majestad, es decir, dispuestos a hacer lo que se quiere hacer. Si usted no está dispuesto a poner en práctica lo que Dios quiere, que es el amor y la justicia, generando ese amor en libertad, esa justicia en la búsqueda del bien común y sobre todo en solidaridad, no pida bendiciones de locales, porque eso no va a servir para nada. Eso no funciona así. Y mucho menos si ese local al cual se está pidiendo esa bendición, ¿verdad?, sea local o sea un lugar específico, va en contra también de la moral, de la dignidad humana. Claro, porque es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario a lo que estamos proclamando y Dios nos enseña, entonces le invocamos a Él para que venga. Eso es blasfemo. Pues a veces uno dice, Padre, bendígame esta cosa. No. Ay, pero échame una bendicioncita. Cuidado. Cuando echamos esta bendición, tú sabes lo que te estás comprometiendo. No es simplemente echar agua bendita por echar agua bendita. Es que no. O sea, eso no es un lugar para eso. No es lo mismo bendecir un bar donde se va a beber bebida alcohólica, que va a hacer daño y destrucción, a un restaurante donde se va a compartir. Pongo estos ejemplos extremos, pero hay gente que tiene esta mentalidad. Para que Dios me ayude a robar. Por la prosperidad de este lugar. ¿Prosperidad a costa de qué? De hacer daño a mi prójimo. Estas cosas traen, como dirían los españoles, su miga, ¿verdad? Porque a veces como que no nos damos cuenta de las implicaciones directas que trae para la vida práctica. Entonces, si usted, cristiano, creyente, pide una bendición, sepa todo lo que esto conlleva. Es como cuando se pide la bendición para el hogar. Pedimos la bendición sobre un hogar, ¿para qué? Para que en esta casa que van a vivir unos cristianos se vivan los valores del cristiano, o una escuela, o un hospital, pero no va a ser todo lo contrario. O sea, ¿cómo vamos a bendecir pistolas? Para matar gente. Eso no tiene razón de ser. O sea, y esto lo hemos visto. Y a veces hemos visto gente, incluso ministros ordenados, bendiciendo. Eso no se puede. Cañones para la guerra. ¿Pero cómo va a ser? Así que Dios va a estar con esto. Estos son cristianos. Entonces, estos cristianos que van a matar a aquellos cristianos tienen la vida. ¿Y los otros que tienen? Esto es serio. Por eso que uno tiene que ponerse, ¿verdad?, a pensar con honestidad qué es lo que implica una bendición. Sí. ¿Qué es lo que implica bendición? Invocar el nombre de Dios, que es santo. Tomar el nombre del Señor en vano. ¿Qué significa ahora tomar el nombre de Dios en vano? El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Hacer juramento o jurar es tomar a Dios por testigo de lo que se afirma. Pongo por Dios como testigo. Testigo es el que ve, el que escucha, el que puede hablar. Entonces yo pongo a Dios por eso. Si es falso, estoy haciendo todo lo contrario, porque Dios es veraz. Es invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. El juramento compromete el nombre del Señor.
al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Como Creador y Señor, Dios es la norma de toda verdad. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la revelación de la palabra humana con la verdad de Dios. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Fíjense la enseñanza que hay aquí. La reprobación del juramento en falso es un deber para con Dios. Por lo tanto, no jures por aquello que tú sabes que Dios no va a bendecir. No lo pongas por testigo. Porque Él es Creador y Señor. Porque Dios es la norma de toda la verdad. De toda verdad, Dios es la norma, fundamento. La palabra humana está de acuerdo o en oposición con Dios, que es la verdad misma. Mi palabra está en acuerdo, concordancia, o se opone. Y cuando yo pongo por juramento a Dios es que está de acuerdo. El juramento, cuando es veraz y legítimo, pone de relieve la relación de la palabra humana, es decir, de mi palabra, con la verdad de Dios. Que lo que yo estoy diciendo concuerda con lo que Dios quiere. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Entonces, yo pongo a Dios por testigo de una cosa que yo sé que no es verdad. Que no. Entonces, esto es muy serio. Por eso hay que tener cuidado y tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, a entender lo que significa esa palabra que tú das en nombre de Dios o esa palabra en la que ponen a Dios como testigo. Es perjurio quien bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no mantiene. Jura decir la verdad, nada más que la verdad, y nada, juro, y después dice todo lo que dice, mentira todo. Eso es perjurio. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Juro por Dios que lo voy a matar. Fíjese. Terrible. Terrible. El perjurio constituye una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Entonces, bajo juramento juro, hago una promesa que no tengo intención de cumplir. Entonces va matrimonio. Yo te recibo a ti como esposa o esposo y prometo, pongo a Dios por testigo, serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Bueno, eso ya veremos. Jura que va a tener hijos y los va a educar y después hace todo lo contrario. Por eso dice, bajo juramento hace una promesa que no tiene intención de cumplir. Si no tiene intención, no es válida. O que después de haber prometido bajo juramento, no mantiene. Hago un voto a Dios de castidad y después no vivo castamente. O de célibe. Entonces después no lo hago. Interesante, porque ahí es donde tenemos que entender en qué consiste el pecado, la oposición al plan de Dios. Justo expuesto el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. ¿Qué dice usted? ¿Ah? Lea. Jesús expuso. ¿Y qué fue lo que yo dije? Justo. Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Han oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en modo alguno, sea nuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica
una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Así que tú sí seas sí Y que tú no seas no. Eso es como Jesús relee el no tomes el nombre de Dios en vano. Si dijiste sí, que sea sí. Si dijiste no, que sea no. Porque lo que pasa de ahí viene del maligno, es decir, viene de Satanás, viene del diablo, viene del demonio, te enreda. Por eso la discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, que es reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Con mi acción, yo doy un sí a Dios, o doy un no. Por eso, el verdadero culto que rendimos nosotros no está en los ritos, sino en el estilo de vida. Y por eso a veces decimos, ¿verdad? Rito que no reta, no sirve. Si yo hago un rito, una promesa, pero eso después no me reta en mis acciones concretas a poner en práctica, no sirve de nada. Pausamos y volvemos ahorita. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. En el viernes familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas orientación familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradio.pr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradio.pr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza.
con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una mirada de esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Continuamos compartiendo con ustedes a esta hora de las 3 de la tarde, ¿verdad? En este su programa Mi Camino de Fe, el Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos en la tercera parte del catecismo, pero ahora en la segunda sección. La primera sección era sobre la vida en Cristo, sobre el ser humano, ¿verdad? Y la acción del Espíritu en ese ser humano, esa dignidad humana. Y ahora estamos entonces en los mandamientos, que es la segunda sección. Y nos encontramos en el artículo 2, el segundo mandamiento. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo les digo que no jures en modo alguno. Y vimos entonces que el nombre del Señor es santo, y ahora estamos en no tomar el nombre del Señor en vano. En el 2154 nos dirá, siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia se ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se opone al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Así que San Pablo reafirma lo que es tradición del pueblo de Israel, es afirmado por Jesús y le explica, ¿verdad?, a su época, lo aterriza. Entonces nos dice, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo ante el tribunal. Por eso, que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Jura usted decir la verdad? Sí. Lo que usted dice, lo que Dios dice, ¿sucedió o no sucedió? No. Sí, a lo concreto. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Ahí están tres claves importantes. En la verdad, con inteligencia, con sabiduría, injusticia, buscando el bien común. Por eso, en una sociedad que era eminentemente cristiana, poner a Dios como testigo tenía razón, pero en una sociedad donde hay mucha gente que no es cristiana o no creyente, pongámoslo más amplio, pues entonces poner a Dios como testigo es una cosa vana. Entonces, el juramento está fundado en que en su palabra. Entonces, sea usted un hombre o una mujer de palabra. Si además es cristiano, un cristiano, cuando le preguntan y dice la verdad, dice, bueno, es que lo que yo vi fue esto y esto yo pongo a Dios por testigo. Usted diga lo que diga, pero Dios me es testigo de que yo estoy diciendo la verdad. Cuando eso lo dice un cristiano, es porque está seguro, y el testimonio es, para el que le escucha, un testimonio válido, fuerte. A veces hay situaciones, por ejemplo, cuando se llevan casos de nulidad al tribunal eclesiástico, en que se pide ese juramento y a los testigos se le dice, lo que usted está diciendo, usted pone a Dios por testigo, porque estamos bregando con una situación de conciencia muy delicada. A veces la gente dice sí, y a veces la gente dice, bueno, pues ese bueno, recuerde que para nosotros lo más sagrado es Dios. Si usted está diciendo una mentira, Dios se lo tomará en cuenta. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él
por motivos fútiles. Sí, por cosas vanas, sin importancia. Y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Si no te dejen influenciar injustamente por algo que tú sabes que no es verdad. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles y legítimas, puede ser rehusado. Debe serlo cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la iglesia. Uno se niega y dice, no, pues yo no voy a jurar eso porque eso va en contra de mi principio o de mi conciencia. Dios me es testigo de que lo que yo estoy diciendo es veraz. El nombre cristiano. El sacramento del bautismo es conferido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo, el nombre del Señor santifica al hombre y el cristiano recibe su nombre en la iglesia. Fíjate entonces cómo somos santificados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede ser el nombre de un santo, es decir, de un discípulo que vivió una vida de fidelidad ejemplar a su Señor. Al ser puesto bajo el patrocinio de un santo, se ofrece al cristiano un modelo de caridad y se le asegura su intención. El nombre de bautismo puede expresar también un misterio cristiano o una virtud cristiana. Procuren los padres, los padrinos y el párroco que no se imponga un nombre ajeno al sentir cristiano. Imagínense la vida que tenemos ahora. Con esos nombres inventados y mezcla. Si ese nombre inventado responde, ¿verdad?, a un deseo nuevo de caminar hacia la santidad, bendito sea Dios. Pero si es, y a veces hay cada nombre que uno dice, pero ¿cómo se les ocurre? Pero ya están inscritos. Y nosotros cuando vamos a bautizar a un niño, lo tenemos que bautizar según el nombre que aparece en el certificado de nacimiento, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice. Además de bautizado en el nombre del Padre, se pone bajo el patrocinio. Y por eso José Antonio, María del Carmen, o no sé, en variedad. No es que esté mal hacer un nombre o comprar un nombre, pero que tengan sentido. También en la esperanza, yo te bautizo en el nombre del Padre. Caridad, hay gente que se llama así también, ¿verdad? Fe, pero llamarle Yugoslavia es como un poquito, ¿verdad? O unos nombres que a veces son ventas, ¿no? Que uno dice, Dios mío, cuando vaya a la escuela, ¿cómo lo voy a pronunciar? Si recuerda la película del Padrecito, cuando Cantinflas hizo aquella famosa película, que le fueron a poner un nombre y dice, eso, ni San Juan Bautista lo bautiza, le pusieron un nombre rarísimo, ¿no? Y dice, ¿cómo se le ocurre poner ese nombre? En eso los ministros somos muy respetuosos, pero a veces es curioso. Lo dejo ahí en punto suspensivo. El cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese signo, ¿verdad?, que hacemos al levantarnos o antes de iniciar nuestras oraciones o al final de la jornada. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Pero si usted no estudió para un examen, por muchas cruces que haga, no le va a servir de nada. Se va a colgar. Porque Él puso, como dice el canto, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Es decir, es el equilibrio. Ahora, en el momento que yo te hago la señal de la cruz, ¿verdad?, a veces uno ve a los deportistas hacen la cruz y dice, para darle puños al otro. ¿Es bueno o es malo? Piénselo, analícelo. Entonces, son signos que hay que hacerlo con sentido.
no simplemente para mi beneficio. Dios me protege a mí y al otro le caigo encima. Pues no va por ahí la cosa. Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Por eso no hay palabra más suave que suene a nuestro oído que cuando nos llaman por nuestro nombre. A veces uno está en un sitio quizás que no conoce a nadie, y de momento te llaman fulano, uno dice, aquí me conoce. Sí. Uno se identifica, ¿verdad? Se siente elegido, llamado, convocado. El nombre recibido es un nombre de eternidad. Dura hasta la eternidad. Lo recibo de mis padres y con él me conocerán en el cielo. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. El vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Ese nombre nuevo que recibes es el que Dios te da. Ha sido identificado, consagrado hasta la eternidad. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. ¿El nombre del cordero cuál es? Jesús. ¿El nombre del cordero cuál es? Cristo. Inscrito, la marca, la señal, esa señal incandescente que es la cruz que brillará a través del aceite de las buenas obras. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bendito sea Dios que nos permite ir poquito a poco profundizando, ¿verdad?, en estas palabras de vida que ciertamente nos conducen a la salvación. San José nos ayude. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar, Dinos, José, cómo se vive siendo número 2. cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto, Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso. cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompaña el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Recuerde guardar la distancia, usar sanitizer, su mascarilla, y si aún no se ha vacunado, por favor, vacúnese para protegerse usted y proteger a su hermano o a su hermana. Buen fin de semana. Hasta luego. Con un vaso de fe